Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a estas reacciones del Bonefish Channel. Muchas gracias por su presencia aquí. Si son nuevos en el canal, denle clic al suscribirse y a la campanita, para que les avise cuando hay un nuevo video o un nuevo programa en vivo. Y si son recurrentes aquí, bienvenidos y les agradezco y aprecio mucho todos sus comentarios. Intento leer todos, así que me tardo, pero de repente, pues sí lo logro. De repente veo que la bandeja de entrada ya la liberé y entonces me siento muy a gusto. Gracias por todos esos comentarios y gracias de nuevo por su presencia, porque sin ustedes este canal no sería posible. Gracias. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un grupo del cual he sido fan desde hace muchos años. Se llama Celtic Woman y es Celtic porque aunque se escribe Celtic en gaélico o en celta, se dice Celtic Woman. Es una agrupación que se formó por allá del 2004 más o menos, y donde Chloe Agnew, que era la más jovencita en ese entonces, creo que tendría 16, 17 años, fue una de los miembros que más tiempo duró. Se retiró para hacer una carrera de solista y ha regresado ahora de nuevo a esta agrupación Celtic Woman. Es una agrupación de mujeres que cantan sobre todo canciones muy celtas, muy de la onda celta, pero además hacen también algunos covers de canciones muy populares y hacen unos juegos corales que para mí son fascinantes. Hoy en especial, aunque esté un poquito pasado porque pues lo que fue la Navidad ya pasó, pero finalmente todos podemos recordar que tenemos una noche buena. Que todos tengamos una noche buena siempre en nuestra cabeza para que entendamos que el mundo solamente puede vivir en paz y renaciendo día con día. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tendremos que reinventar. Vivimos en un mundo donde finalmente hay que aprender a reinventarse. O sea que Oh Holy Night es el regalo de hoy y es el regalo que Celtic Woman nos va a dar. Vamos a ver esta versión de Oh Holy Night. Me pongo los de ver y me pongo los de oír para escuchar mejor. Ahora sí, empezamos.
Finalmente, gracias por esos buenos deseos de felices vacaciones, felices días de fiesta. Espero que, a pesar de este encierro, de este confinamiento, de esta pandemia, siempre sean días de fiesta para todos ustedes. Mucha paz, mucha paz, mucha paciencia. Nos hacen falta muchas cosas para salir adelante. Así que hay que tomarlo con calma. Escuchar música como la que cantan Celtic Woman realmente es un agasajo al oído. Es un agasajo por la forma en que las armonías van confluyendo unas con otras y ellas van armándose y van haciendo justamente su cántico, ese canto como de plegaria, ese canto que en estos momentos es bien importante puntualizar. Ese canto para pedir que la naturaleza calme un poquito su ira, que seguramente le hemos lastimado mucho. Y entonces, pues, a seguir adelante, y a seguir adelante con más fuerza, con más ánimos. Gracias, Celtic Woman, por esta versión de Oh Holy Night. No es la primera que hacen ellas, Debo decirles, ustedes pueden buscar Celtic Woman Oh Holy Night, y hay otra versión que hacen en vivo cuando estaban otras integrantes. Chloe Agnew, que es la primera que canta en esta versión. Ella estaba antes, estaba un poquito más llenita, finalmente la figura es lo de menos, lo que importa es su voz, y la que al último se une, ahorita solamente está el violín que siempre ha existido en el grupo en Celtic Woman. Antes era otra violinista, ahora es ella, y ahorita solamente hay 3 integrantes además del violín. Pero ha habido épocas en las que han sido 5 y hasta 6 integrantes con el violín, obviamente. Pero hay otra versión de Oh Holy Night, búsquenla, les va a gustar mucho porque las armonías son diferentes y finalmente todas las canciones lo que vienen a hacer ahora es enriquecernos el alma. Y lo que menos importa es cuál versión sea, lo que más importa es que esté bien interpretada. Realmente la forma en que matizan estas chicas es impresionante. Yo no sé qué les dan de comer cuando chicos en Irlanda. Pareciera que todo el mundo canta. Realmente todos tienen un estilo muy especial. Son muy de la escuela irlandesa que le llaman. Es una escuela de canto maravillosa. Una escuela donde, a pesar de las tesituras, ellos cantan y cantan muy de la forma bohemia. Esto está perfectamente ensayado. Esto está muy bien interpretado. Gracias por estar aquí. Si les gustó el video, por favor, recomiéndenlo, denos like, y si no les gustó, recomiéndenlo a alguien que les caiga gordo. Total, que venga acá y le caiga mal el video también, y ustedes lograrán su cometido. Gracias por estar aquí y nos vemos en el otro.